Hoy vamos a comenzar nuestro recorrido nuevamente desde el Lustgarten para ir a conocer la Alexanderplatz, el barrio judío y el archivo de la Bauhaus. La zona del Lustgarten se construyó originalmente en el siglo XVI como una huerta adjunta al Palacio Real de Berlín, que sería posteriormente la residencia del Elector de Brandenburgo, el núcleo que formaría el futuro reino de Prusia. Tras la devastación alemana en la Guerra de los 30 años, Berlín fue reconstruida por Federico Guillermo y su esposa, la holandesa Luisa Enriqueta de Nassau. Fue Luisa con la ayuda del ingeniero militar Johann Mauritz y el jardinero paisajista Michael Hanf, quien en 1646 convirtió la antigua huerta en un jardín formal con fuentes y caminos geométricos, y le dio su actual nombre. La historia de esta plaza siguió la historia de la ciudad. Es así que a comienzos del siglo XIX, el ampliado y cada vez más rico Reino de Prusia emprendió grandes remodelaciones del centro de Berlín. Es así que se construyó el Altes Museum en el lado noroeste del Lustgarten, según el diseño del destacado arquitecto Karl Schinkel. Durante los años de la República de Weimar, este lugar se usó frecuentemente para manifestaciones políticas. Socialistas y comunistas celebraban aquí manifestaciones con frecuencia. En agosto de 1921, 500.000 personas se manifestaron contra la violencia reinante en ese momento. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, esto era un terreno vacío. La República Democrática Alemana dejó el pavimento de Hitler en su lugar, pero implantó tilos alrededor del campo de desfiles para reducir su apariencia militar. Tras la reunificación alemana en 1990, comenzó un movimiento para restaurar todo este ámbito a su papel anterior como parque. Lo primero que vemos al llegar a la Alexanderplatz es la iglesia de Santa María, una de las más antiguas de la capital germana. Erigida junto al Neuer Markt, fue fundada en 1260 y renovada en el siglo XIV. Se utilizaron granito y principalmente el ladrillo como elementos de construcción. Originalmente católica, se pasó a la Reforma Protestante en el siglo XVI, convirtiéndose en templo luterano. Originalmente un mercado de venta de ganado, la Alexanderplatz recibió su nombre en honor a una visita a Berlín del zar Alejandro I de Rusia, en octubre de 1805. A finales del siglo XIX, la plaza cobró importancia como centro comercial con la construcción de una estación de metro del mismo nombre y un mercado. Por esa época se levantó en su centro la estatua alegórica de Berolina. Tuvo su auge en los años 20, cuando junto con Potsdamer Platz era considerada el corazón de la noche berlinesa. El Fernsehturm es la torre de televisión construida en 1969 por la extinta República Democrática Alemana. Su imagen fue usada desde entonces por ese gobierno como un símbolo del Berlín Oriental. La Fuente de Neptuno, ubicada entre la iglesia de Santa María y el Ayuntamiento Rojo en la Alexanderplatz, fue realizada por el escultor Reinhold Begas. Tiene un diámetro de unos 18 metros y está hecha de granito rojo de Suecia y se encuentra sobre un pedestal de 3 escalones. La altura de la sección central hasta la cabeza de Neptuno es de 8,5 metros. El barrio judío de Berlín sigue aproximadamente el eje de la Oranienburger Straße, que es una calle en el centro de la ciudad. Se ubica en el distrito de Mitte, al norte del río Spree, y transcurre desde el sureste de la Friedrichstraße hasta Hackescher Markt. Al sureste intersecta con la Große Hamburger Straße. Después del trabalengua que ha sido nombrar todas estas calles y lugares, vamos a comenzar a recorrer el barrio judío. Ubicados en la plaza Rosenstraße, vemos el monumento Bloque de las Mujeres, una obra del artista Ingeborg Hunzinger en memoria de las protestas de Rosenstraße.
Los hechos históricos que dieron lugar a este monumento ocurrieron en febrero y marzo de 1943, después de que las SS detuvieran a los últimos judíos de Berlín, aquellos que estaban casados con mujeres de raza aria. En lugar de enviarlos a los campos de exterminio, los recluyeron en un edificio de esta calle, el que está enfrente al monumento. Cuando sus esposas se enteraron de su detención, rápidamente se organizaron junto con sus familias para manifestarse frente al lugar de reclusión. Tras una semana de protestas, consiguieron la liberación de todos los presos. En el lugar donde se ubica el edificio, hoy se puede ver una columna informativa de color rosa de 3 metros de alto. Ese banco que vemos allí es la otra parte del monumento que quiere mostrar la actitud de los berlineses frente a los hechos que estaban ocurriendo. En la calle Große Hamburger Straße se puede ver el antiguo cementerio judío de Berlín, el primero de la capital germana. Hoy en día ya no acoge ninguna tumba ni mausoleo. Lo que sí se puede ver es un escalofriante conjunto escultórico en su entrada. Se trata de una obra de los artistas alemanes Will y Mark Lambert, en memoria de los miles de judíos deportados durante el nazismo. Varios de los edificios de esa misma calle se han mantenido intactos tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una forma de recordar el pasado más negro de la ciudad. Según las costumbres judías, se colocan piedras y no flores sobre lápidas y monumentos funerarios porque entienden que la piedra es eterna. Eso refleja un poco la visión del judaísmo frente a la muerte. Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte sabemos que el alma sigue existiendo y lo único que se fue es el cuerpo. En el medio de varios edificios de paredes amarillas, color mostaza, se encuentra un hueco. Es la casa desaparecida. Es una instalación monumento conmemorativo del reputado artista francés Christian Boltanski. La casa en cuestión era un sobresaliente bloque de apartamentos neobarroco en esta calle, en la Große Hamburger Straße, números 15 y 16, y fue completamente destruido por una bomba, siendo que las casas de al lado permanecieron intactas. Junto a este pequeño edificio de apartamentos, cuyas paredes exteriores lucen todavía las huellas de los impactos de bala en la Segunda Guerra Mundial, está la iglesia de Santa Sofía, iglesia protestante, cuyo edificio barroco fue el único edificio barroco de iglesia que sobrevivió a la Segunda Guerra. Posteriormente, en 1964, predicó aquí Martin Luther King. Salpicando las calles del barrio judío de Berlín se pueden ver pequeñas placas doradas con el nombre de una familia judía que habitó una casa o trabajó en un determinado lugar y fue deportado a un campo de exterminio. Es una obra del artista Günther Deming llamada Stolperstein, un proyecto vivo que sigue creciendo día a día con las aportaciones de los familiares de las víctimas. No solamente se encuentra estas placas en Berlín, sino que se encuentran en toda Alemania y en gran parte de las ciudades europeas.
Nos dirigimos ahora a visitar, dentro del barrio judío, la nueva sinagoga de Berlín, ubicada en la calle Oranienburger Straße. Desde que se construyó a mediados del siglo XIX, fue la principal sinagoga de la comunidad judía de la ciudad. El edificio tiene influencias árabes. De su diseño se encargó al arquitecto Eduard Kronblach, siendo en su época el templo judío más grande y lujoso de todo el país. Está coronado por una gran cúpula dorada visible desde casi cualquier punto de la ciudad. En sus días de máximo esplendor llegó a ubicar a 3.000 personas. Sufrió serios daños por un incendio en 1938, durante la conocida Noche de los Cristales Rotos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, resultó gravemente dañada por los bombardeos. Tras una exhaustiva reconstrucción, en 1995 reabrió sus puertas, siendo sede del Centrum Judaicum, como una exposición permanente sobre la historia del edificio y los judíos berlineses. Nuestro recorrido nos va llevando ahora a la calle Rosenthalstraße, que es famosa por los pintorescos y coloridos patios interiores que conectan sus edificios, los conocidos como Hackershofe. Conforman el mayor conjunto de patios cerrados de toda Alemania. Son 8 los patios restaurados después de la Segunda Guerra Mundial, para ubicar galerías de arte, tiendas, restaurantes, oficinas, fábricas y viviendas. Hoy en día son uno de los sitios preferidos por los berlineses para reunirse con los amigos durante las tardes y los fines de semana. Uno de los más famosos es el Edelscher Hof. Fue diseñado por el arquitecto modernista August Endel. Sus edificios son de estilo Art Deco y ubican al Teatro Chameleon, uno de los más modernos de Berlín. También hay un centro de arte contemporáneo, bares y restaurantes. También es recomendable visitar el patio Theaterhof, cuyo principal atractivo es el Teatro Hackershof. Aunque no forman parte de los 8 patios de Berlín, hay uno muy pintoresco que bien merece la pena una visita. Se trata del Haus Schwarzenberg, donde se encuentran hasta 3 museos y varias galerías de arte, incluyendo el Museo Otto Waite y la exposición Anne Frank Centrum. Aquí nos encontramos ubicados frente a Clarkels Ballhaus, un antiguo salón de baile y hotel inaugurado el 13 de septiembre de 1913 y que con muy pocas interrupciones continuó funcionando hasta hoy. Ahora es un hostel donde se puede ver sus ambientaciones de los años 20, 30, 40 y hoy en día sigue funcionando como salón de baile. Aquí se filmaron algunas escenas de varias películas. Podemos recordar alguna de Bastardos sin Gloria. Desde la caída del muro, el barrio de los patios se ha convertido en un punto de encuentro, tanto para los berlineses como para los visitantes. Profusamente restaurados, estos patios situados en el histórico barrio de los Graneros, en la periferia de Spandauer, en el Mitte de Berlín, constituyen la mayor zona de patios cerrados de Alemania y en 1972 fueron declarados monumento histórico. Abiertos en septiembre de 1906, estos patios interiores constituyen un conjunto de edificios en una mezcla de destinos y finalidades. Cuando los patios se renovaron en los años 90, se retomó el concepto con éxito. Hoy en día, los 8 patios ubicados entre las calles Rosenthal y Sophienstraße
disponen de 27.000 metros cuadrados para 40 empresas, instituciones culturales y viviendas. Alrededor de los patios se han creado una nueva zona comercial con numerosos bares, restaurantes y clubes, de manera que esta zona supone ya un referente en la vida nocturna y comercial de Berlín. El patio de Endelcherhof llama la atención por su gran fachada de ladrillos esmaltados en colores y formas ondulantes. Aquí también, justo enfrente, se encuentra uno de los locales más emblemáticos de Berlín, el Teatro Chamaleon, construido sobre una antigua taberna. La concepción general de los patios, el proyecto general, estuvo a cargo del arquitecto Kurt Berndt. Las fachadas de los patios donde abundan los balcones son obra del arquitecto y diseñador berlinés August Endel, todos ellos en un estilo modernista, Art Nouveau. Pegado a la entrada de los patios, en la Rosenthalstraße, nos encontramos con el Dead Chicken Alley. Es un callejón de cultura alternativa que viene de un grupo de artistas que lo compraron y se hacían llamar los Pollos Muertos. Grafitean todas las paredes y cada tanto van cambiando los grafitis. Nuestra visita nos trae al edificio del Archivo de la Bauhaus. Es una obra tardía del arquitecto fundador del movimiento, Walter Gropius, que le fue encargado expresamente para recibir el archivo permanente del mismo años después de su disolución. En un primer momento, las fuerzas políticas de la ciudad donde se iba a construir se opusieron frontalmente a la construcción del edificio diseñado por Gropius, y no fue sino después de muchas visitas a las instituciones públicas de Berlín y de pedir muchos permisos que el proyecto fue aceptado. La iniciativa se demoró bastante tiempo, aunque la mayor parte se consumió en trámites burocráticos. Una vez comenzadas las obras, se siguieron los plazos previstos sin tener que detener los trabajos en ningún momento. Al día de hoy, el archivo de la Bauhaus se ha convertido en un símbolo indiscutible de la ciudad de Berlín, no solo por la historia que hay en él, sino también por la peculiaridad del edificio que la contiene y sus inconfundibles claraboyas. La Bauhaus fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania, y cerrada por las autoridades prusianas en manos del partido nazi. Las obras que vemos aquí son de sus alumnos.
Y podemos decir que el nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Baus o construcción y Haus, casa. Irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia. Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base de una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el pensamiento socialista de su fundador. La primera fase, de 1919 a 1923, fue idealista y romántica, la segunda, del 23 al 25, mucho más racionalista, y en la tercera, del 25 al 29, alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín, donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanza. La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus, estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda, la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más prominentes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo, según palabras de Heinrich von Hector. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Aquí se hizo propia la frase de que la forma sigue a la función, un principio funcionalista asociado a la arquitectura y el diseño moderno del siglo XX. El principio es que la forma de un edificio o un objeto debiera estar basado primordialmente en su función o finalidad. Y por aquí vamos terminando otra de las jornadas en Berlín. Espero que les haya gustado y que nos encontremos en la próxima. Gracias.